Hola, buen día, somos el grupo número 5, hablaremos de la unidad 2, la ética moderna y contemporánea. El capítulo 1 trata sobre la ética en la modernidad. Los sistemas éticos modernos tienen como característica básica su orientación racional, mientras que en la antigüedad griega se orientaban de acuerdo con el orden natural de la polis. Las éticas medievales se orientaban según el orden divino. Es así como las éticas modernas se orientarán por el orden de la razón humana. Ello exigirá que pongan como centro el sujeto racional, que comúnmente conocemos como antropocentrismo, en lugar de teocentrismo medieval y cosmocentrismo y policentrismo griego. Los autores modernos evitarán cualquier tipo de fundamentación ética que sobrepase la naturaleza racional humana, pero supondrán una racionalidad humana universal. Los principales sistemas éticos modernos son el utilitarismo y la ética kantiana. Bueno, yo voy a hablarles sobre el formalismo kantiano de Immanuel Kant. Voy a dar una pequeña información sobre este autor. Él nació en el año de 1724 y murió en el año de 1804 en la ciudad de Königsberg, en Prusia Oriental. Él se educó en el Collegium Fridericianum y en la Universidad de Königsberg, y en su historia laboral él fue un gran filósofo y científico de la Ilustración, y también es reconocido como uno de los pensadores más importantes de la Europa moderna y de la filosofía universal. También fue uno de los principales representantes del criticismo. Ahora vamos con qué es el formalismo kantiano. Aquí se nos muestra una ética formal, que es aquella que considera que lo que determina la bondad o maldad de la norma moral es su forma. Toda norma moral va en imperativo, es categórica, es decir, es universal y necesaria. Con esto entendemos que la ética formal no nos da ni fines ni normas, sino que más bien como que nos dice cómo debemos actuar por deber. Para entender lo anterior hay que tener en cuenta que cuando se nos habla de que la ética formal es universal categórica, se nos dice que es aquella que se aplica para todos, sin excepciones, y que no está sujeta a ayudar o cumplir un fin o evitar una consecuencia. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la posibilidad de conocimiento. Este es un problema filosófico en el cual Immanuel Kant considera haber dado un gran cambio al conocimiento al invertir la relación que hay entre sujeto-objeto. Con esto, él propone que, al contrario de esto, el sujeto es el que se encarga en verdad en generar o crear la realidad. También, como primera instancia, Kant establece que en el exterior hay un nómeno, que es el que se encarga de lanzar las impresiones sensibles al sujeto. Pero este nómeno no se puede conocer en su totalidad, ya que es el sujeto el que se encarga de organizar todas las impresiones sensibles que recibe. Y entonces, como conclusión, él dice que el único que conocería este nómeno sería Dios. En el mundo moral se exige libertad y autodeterminación, porque si no se da, prácticamente no existiría la moral, y es aquí en donde vemos a los preceptos morales, que deben ser el reflejo de la libertad que se busca. Un filósofo que se enganchó tanto en este tema fue Immanuel Kant, quien fue y estableció las condiciones que deben cumplir estos preceptos morales para que puedan ser reconocidos. Él expresa que nada puede ser incondicionalmente bueno excepto una buena voluntad. El imperativo categórico. El significado de la palabra imperativo se refiere a las leyes universales. Esto quiere decir que son mandatos objetivos que afectan a todas voluntades. En su contraparte vendría siendo lo que son las máximas, como las denominaba Kant, que son subjetivas y son propias de cada una de las personas. Podemos encontrar dos tipos de imperativos, que vendría siendo el hipotético y el categórico. Las diferencias se encuentran en que el imperativo categórico se refiere simplemente a un mandato, mientras que en las hipotéticas viene un mandato seguido de una consecuencia. Un ejemplo entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético es, por ejemplo, debo practicar para ganar el torneo. Aquí el debo practicar es el mandato y ganar el torneo es la consecuencia. Formulaciones del imperativo categórico. Primero, obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Esto quiere decir que debemos actuar de tal manera que esperamos que los demás actúen
en nuestra posición. Segundo, obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse por tu voluntad ley universal de la naturaleza. Esto quiere decir que debemos obrar la máxima de manera que por nuestra misma voluntad deseemos que se convierta en una ley universal. Tercero, obrar de tal manera que trates siempre a la humanidad, sea en tu persona o en lo otro, como un fin y que no te sirvas jamás de ella como de un medio. Esto quiere decir que no debemos tratar a los demás según sus medios, es decir, según características que ellos posean, como por ejemplo raza, descendencia, color de piel, sino que tratarlos como seres humanos. Cuarto, obra según máximas que puedan al mismo tiempo tenerse por objeto a sí mismas como leyes naturales universales. Y quinto, obra por máximas de un legislador universal en un posible reino de los fines. La crítica a la razón práctica de Kant. Su objetivo principal es el de determinar si la razón pura es capaz por sí misma de afectar a la voluntad sin la intervención de los sentidos. Eso tiene relación con el imperativo categórico que ya hemos visto, debido a que solamente con él y los enunciados ya propuestos de su formulación es capaz de llegar a aquellas leyes morales que pueden convertirse en deberes universales. De aquí podemos tomar una de sus formulaciones, la que dice: actúa de tal modo que la máxima pueda llegar a convertirse en una legislación universal. Esto se relaciona a que la ley moral, el deber ser, tiene como existencia la determinación del concepto de lo que es el bien y de la razón. Y esto se explica en sus enunciados de lo que es la libertad, el cual dice que la libertad, en el sentido negativo, es que puede llegar a una independencia de la ley natural de los fenómenos, lo cual no es un resultado muy deseable, o que sería del lado positivo, que llega a la autonomía del ser humano. Sus postulados en cuanto a la práctica pura son tres: la libertad, la existencia de Dios y por último la inmortalidad del alma. El utilitarismo, lo bueno como utilidad, puede decirse que fue influido por las ideas que le hicieron un progreso a la inspiración de la Ilustración. Esta expresa a la felicidad como un bienestar. Esta doctrina ética nos afirma la utilidad como un valor supremo y norma de conducta a la que está sometido cualquier otro deber. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un bienestar, la felicidad como bienestar. Digamos que en la época de la Ilustración los burgueses eran los que daban, como por así decir, el comercio. Ellos, al venderle a los campesinos tenían alimentos y cosas así. Entonces sería un bienestar para el campesino. La venta le daría ganancia al burgués y daría como un bienestar también para él. O sea que el bien para él daría un bien a la comunidad. Estamos con la ideología de Jeremy Bentham, quien afirma que el principio de interés es la primera ley de la ética, y este plantea que el hombre actúa por su propio interés y en busca de su placer. Esto provoca dentro de la sociedad pensamientos que colisionan con el aspecto del egoísmo del hombre. Es por esto que Bentham busca como una solución para evitar esto y considera que es necesario que en toda sociedad esté vigente el principio de felicidad. Este principio afirma que se debe asegurar la mayor cantidad de felicidad posible para la mayor cantidad o número posible de individuos. Bentham considera que el actuar moralmente bien es algo que no todos podemos alcanzar y afirma que para actuar moralmente bien debemos hacer un análisis y un cálculo entre placeres y dolores, donde esté balanceado siempre hacia lo positivo, es decir, siempre buscando los placeres y dejando atrás o dejando menos cantidad de dolores posibles. Por otra parte, encontramos a Stuart Mill, el predecesor de Jeremy Bentham. Para este es más importante los aspectos cualitativos que los aspectos cuantitativos de las sensaciones. Es decir, para este es más importante las cualidades que la cantidad de sensaciones que puede sentir el hombre. Por otra parte, también afirma que el hombre es gobernado por dos aspectos, el placer y el dolor. Y estos dos aspectos son quienes influyen a la hora de tomar decisiones y a la hora de afirmar si sus actos son buenos o malos, o si ciertas cosas son justas o injustas.
esto también influye a la hora de actuar no solo en lo cotidiano, sino en el futuro del individuo. Stuart Mill se distancia un poco de su predecesor, pues dice que no se trata de buscar el interés de los más posibles porque esto asegura el mío, como afirmaba Jeremy Bentham, sino que es la sociedad la que tiene prioridad y la que es destinataria de la felicidad. En definitiva y en último término, es la felicidad de la humanidad la que se debe perseguir. Stuart Mill y Jeremy Bentham tienen aspectos muy similares con respecto al hedonismo, pero pues se caracteriza y se diferencia al hedonismo clásico.